Cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, debemos recordar y entender qué es realmente ese libro tan especial que hoy tenemos la oportunidad de escuchar, de compartir, de predicar. Porque finalmente la Biblia es esa carta de amor de Dios para el hombre. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia, estamos abriendo una correspondencia que viene directamente de Dios. En ella, Dios nos declara su amor. Dice la Biblia que es un amor eterno. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es una carta en la cual Dios nos dice que ese amor es incondicional, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y así nos encontró a cada uno de nosotros, ¿no? Sin saber cómo vivir, sin saber lo que hacíamos. Ese amor que es insondable, ¿no? Dice en el Nuevo Testamento que su amor, dice, hay que entender lo ancho, lo profundo, lo alto de ese amor, porque ese amor es el que llevó a Jesús al Calvario. En las Escrituras encontramos cómo Dios dice la forma, el camino para llegar a Él, y ese camino, dice, tiene nombre, se llama Jesús. En la palabra de Dios encontramos que una vez que conoces a Jesús, Él transforma completamente tu vida. En la Biblia es donde encontramos que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La oferta de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando aceptamos esa oferta, es cuando podemos realmente llegar a ese terreno experimental, donde tenemos la oportunidad de profundizar en ese amor. Podemos decir, como Job, de oídas te había oído, pero ahora puedes experimentar lo que es el amor de Dios en tu vida. Y por eso el tema de esta mañana es una invitación que Dios nos hace a profundizar experimentalmente en ese amor. Que realmente experimentemos cómo Dios todos los días nos expresa de muchas maneras cómo nos ama. Y que cuanto más cerca caminemos del Señor, también vamos a poder tener una experiencia mucho más palpable de nosotros mismos, querer impulsarnos, arrojarnos, entregarnos a ese amor. Te recuerdo el pasaje, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Decía un predicador del siglo XVIII, George Whitefield, conoce más a Cristo. Él estaba invitando así a su generación, fue un creyente, un predicador que fue así clave para traer un profundo avivamiento, un profundo despertar a la iglesia de su tiempo. Y él compartía esto, dice, conoce más a Cristo, estudia más la Biblia, profundiza más en tu relación con Dios, conoce a Cristo más y más. ¿Sabes por qué? Porque mientras más lo conozcas, más lo vas a amar. Y esa es la invitación que hoy Dios así quiere traer a nuestra vida. Ámame más. Cuando amamos más a Dios, lo que va a pasar es que tú vas a disfrutar más de Dios. Vas a disfrutar más de la persona que tiene el más profundo y detallado cuidado de tu vida. Por eso la palabra de Dios dice, mi propósito es amor. Cuando nos hablaron de Cristo, cuando a mí me hablaron de Cristo, la primera verdad de la palabra de Dios que me mostraron fue, Dios te ama. Cuando Jesús predicaba en los evangelios, constantemente estaba hablándoles de cuál era el objetivo, cuál era lo fundamental por lo cual Él había venido. Y dice, por ejemplo, en Juan 6:29, por favor, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando Jesús dice aquí, esta es la obra de Dios, está diciendo, esto es lo más importante. Esto es lo fundamental, este es el propósito de Dios, que me conozcan a mí. Ahora, nosotros hoy ya vemos la realización de la palabra de Dios, la oportunidad de tenerla en nuestras manos como algo que damos por sentado. Pero no siempre fue así. Cuando estudiamos así, por ejemplo, cómo se formó la Biblia, nos damos cuenta que Dios invirtió muchísimo tiempo. Fueron cientos de años en que Dios fue compilando, dictando, así,
conservando cada uno de los detalles que iban a venir a formar su palabra. Para que esta carta de amor pudiera llegar a nuestras manos, Dios usó un mensajero. La palabra de Dios dice que Dios usó a un pueblo como cualquiera de los otros pueblos. Es más, Dios mismo le dice en la Biblia a Israel, este pueblo escogido, y les dice: Israel, no vayas a pensar que tú eres muy especial. No vayas a pensar que por tu justicia yo te he elegido. Dice, porque no es así. Yo te he escogido por amor, te he escogido para que seas útil en mis manos, para que compartas las maravillas de lo que significa conocer a Dios. En un sentido práctico, Israel nos representa a nosotros, que somos rebeldes, que somos desobedientes. Hoy en la mañana leía una frase, más o menos así. Dice, si Dios fuera tan lento con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, como nosotros somos en obedecerle, ¿cómo nos iría? ¿Y a poco no? Pero la palabra de Dios dice, Dios no es injusto, Dios no olvida, dice, Dios no puede ser infiel. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros somos necios, aunque somos rebeldes y lentos, Dios dice, salgo a buscarte, salgo a bendecirte. Y así le pasó al pueblo judío. Fue un pueblo rebelde, contumaz, ¿no? Pero Dios encontró personas fieles dentro de ellos para poderles confiar su palabra. Cuando Pablo le escribe a los romanos en el Nuevo Testamento, les pregunta, así guiado por el Espíritu, ¿qué ventaja tiene ser judío? En ese momento, entendamos el contexto, el Evangelio estaba siendo predicado ampliamente entre los gentiles, entre los no judíos, ¿no? Para entenderlo bien. Y Pablo, precisamente a una iglesia de no judíos, les dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Guiado por el Espíritu, Pablo mismo responde, Romanos 3:2. Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando llegamos al libro de Ruth y nos encontramos con que, oye, el tema del libro es la voluntad de Dios. El tema del libro es el cuidado de Dios por ese linaje, por esas familias que Dios había así escogido para que vinieran a formar parte de la genealogía del Salvador. Así que cuando hablamos de que Dios nos ama, de que Dios nos mandó una carta de amor, y cuando vemos un pequeño libro ahí en el Antiguo Testamento titulado Ruth, nos encontramos con que este libro, paralelo a hablarnos de la voluntad de Dios, nos está recordando todos los detalles que Él tuvo que cuidar en su amor, no nada más para que la palabra de Dios se pudiera completar, sino para que el Salvador mismo pudiera venir. Cuando yo te digo que Israel fue el instrumento a través del cual Dios trajo la bendición al mundo, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, ya estudiamos esa parte hace algunos meses, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Dios estaba viendo hacia adelante cómo a través de la descendencia de este hombre que decidió creerle a Dios, iba a venir un Salvador. Pero Dios siempre entrelaza así su amor con nuestra historia. El libro de Ruth nos refleja la historia del hombre que a veces, conociendo a Dios, como es el caso de Elimelec, decide tomar la vida o los asuntos o los problemas que se le presentan en sus manos, salió del lugar de bendición y se encontró con lo que no esperaba. ¿Pero qué hizo Dios? Nos sigue amando. Por eso entendemos, una vez más en Romanos 8:28 dice, ¿cuál es el trato de Dios para con nosotros en cualquier circunstancia que enfrentamos? Este pasaje lo sabemos de memoria, pero quiero que vayas un poquito más. Quiero que entres un poquito más de la primera capa del pasaje y entendamos cómo Dios vuelve a poner este tema, el amor. Fíjate, empieza diciendo, a los que aman a Dios. Y además dice, lo sabemos. ¿Y a poco no es así? Lo sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
lo sabemos, pero cuando pasan las cosas, ¿cómo nos sentimos? La realidad es que muchas veces, aunque lo sabemos, no lo estamos realmente viviendo. No lo estamos realmente experimentando. Sí, ya sé que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, pero yo no quiero estar aquí, ¿no? Yo no quiero que esto sea mi experiencia. Yo no quiero enfrentar esto. Pero se nos olvida que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan. Por eso dice la parte final de este versículo, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, trabajar en nuestra vida, llevarnos a una relación más estrecha con Él, llevarnos a una intimidad con Él, que no importa la circunstancia que tengamos que vivir, si Él cumple ese propósito, será una bendición. Nosotros, si pudiéramos escoger, si la vida fuera un buffet, siendo sinceros, ¿quién escogería tener problemas? Si la vida fuera un buffet, ¿quién escogería tener dificultades en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en la familia, con la pareja, en la salud y en todas las cosas que nosotros enfrentamos dificultades? No lo escogeríamos, ¿no? A mí me gustan mucho los postres, ¿no? Ya casi no los como porque por aquí hay un doctor sentado. Pero, ¿a poco no seríamos así? ¿Qué quieres? No, pues yo quiero espagueti, helado, las cosas que nos gustan. Pero las verduras, las espinacas, las cosas amargas, pero que nutren nuestra vida, siempre las dejaríamos de lado. Y lo que Dios está buscando en nuestra vida es que nosotros, aunque no entendamos, y en un sentido práctico, aunque no nos gusten las circunstancias que vivimos, entendamos, son parte del amor de Dios. Porque cuando tú entiendes que Dios te ama, ¿sí sabemos que Dios nos ama? ¿Y sí lo creemos? Porque si creemos, si sabemos que Dios nos ama, cuando Él llegue y te ponga un plato delante, tú vas a decir, Dios, gracias. Pero además lo vas a ver y vas a decir, pues no se me antoja. ¿No nos ha pasado así? Es más, aún en el terreno de lo físico, a veces te han puesto un plato delante que dices, híjole, esto no se antoja. Pero lo empiezas a comer y dices, esto está buenísimo. Es lo que necesitaba. Y Dios es así, Dios trae a nuestra vida siempre lo que necesitamos. Porque solamente en el amor de Dios podemos estar seguros que no hay nada que nos pueda alejar de ese propósito de Dios. Te ama y va a traer lo mejor para tu vida. En el mismo libro de Romanos, Pablo dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Y pone las cosas que nosotros enfrentamos, tribulación, angustia, ¿no? Esas cosas que normalmente nosotros, cuando se presentan en nuestra vida, nos distraen a tal punto que dejamos de descansar en el amor de Dios. Pero cuando tú recuerdas, y ese es el trabajo del Espíritu en nuestra vida, recuerda que Dios te ama, que nada de lo que te sucede es casualidad, que no hay lugar al que tú llegues del cual no podamos decir, Dios ya lo preparó. Cuando tú pones tu pie así sobre el piso, en el siguiente paso que das, no dejes de ver que sobre esa pisada que tú das, Jesús ya había avanzado. Y cuando tú crees que Dios te ama, vas a evitar la tentación, vas a evitar el error de querer tomar las situaciones que se presenten en tus manos, en tu control, en tus ideas, en tus planes, como Elimelec. Que el día que se presenta la necesidad, había hambre en la tierra, había falta de alimento. Pero ninguna de estas circunstancias justificaba que él se saliera de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios les había compartido con claridad. Estos son los límites, este es el lugar donde yo te puedo bendecir. Elimelec dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y ese es nuestro gran error, ¿no? Que tengo que hacer algo, no me puedo quedar. A ver, sí, creo en Dios, pero no me puedo nada más quedar aquí cruzado de brazos confiando en Dios. Eso es uno de los grandes retos que enfrenta el creyente.
¿hago o no hago? Y Dios nunca nos dice quédate cruzado de brazos, ¿no? O sea, es como el que no tiene trabajo y dice, voy a esperar a que Dios me mande trabajo, ¿no? Y no sale de su casa a buscarlo. Ese no es el plan, ¿no? Voy a esperar a que Dios me bendiga en la escuela y no estudio. Ese no es el plan. Es haz lo que tienes que hacer en el marco que Dios te ha mostrado y espera que en ese marco de actuación Dios te bendiga. Pero no te salgas de ahí. Entonces, Dios lo que está buscando es que nosotros aprendamos que la palabra de Dios sigue siendo práctica, sigue siendo viva, sigue siendo eficaz para nosotros. Elimelec era parte del proyecto de Dios para traer al Salvador, al Mesías. Elimelec era parte de ese pueblo escogido, Israel, a través del cual Dios tenía dos propósitos. Uno, ya lo mencionamos, traer la palabra de Dios. Cada vez que Dios hablaba con algún profeta, que le dictaba así su palabra, ellos sabían, esto no es una revelación cualquiera. Esto es la palabra de Dios. Y hoy podemos tener esa Biblia en nuestras manos porque ellos fueron entendiendo, esto hay que cuidarlo. Y guardaron la palabra de Dios como algo valioso. Pero número 2, ellos entendieron que había una promesa. Esa promesa desde Génesis, ¿no? De la simiente de la mujer vendrá aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente, el trabajo del diablo, la paga del pecado. Jesús, el Salvador, tenía que tomar un cuerpo humano. Un cuerpo humano dentro de este pueblo de Israel, en el cual Dios fue dando detalle tras detalle. Cuando Abraham recibe la promesa de tu simiente serán benditas todas las naciones, pues será de mis hijos, pero ¿cuál de ellos? Dios va dando detalle tras detalle. Llega Jacob y a través de Jacob Dios promete, de Judá será. ¿No? Pero después de Judá, Dios sigue afinando y afinando los detalles. Y por ejemplo, un día supieron que iba a ser de la descendencia de David. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos parados aquí, hoy nosotros decimos, sí, Elimelec, y después de ahí venía de su hijo iba a ser el Mesías, porque era Elimelec, Obed, Isaí, David, ¿no? Y lo vemos muy fácil porque lo vemos por el espejo retrovisor. Pero ponte en este momento, donde ellos están viviendo, ellos no sabían qué era lo que Dios tenía para ellos adelante. Y ese es el gran peligro. Como nosotros no sabemos lo que viene para nosotros adelante, podemos caminar descuidadamente en lo que Dios nos ha invitado a transitar con confianza, con entrega, con amor. Algunos piensan que Elimelec y sus hijos precisamente murieron porque pusieron en riesgo, al salirse del terreno de bendición, al salirse del plan de Dios, pusieron en riesgo esto que Dios tenía planeado, que viniera el Mesías, que viniera el Señor Jesús con su cuerpo humano, o sea, que tomara ese cuerpo humano, ellos lo pusieron en riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Que si yo me salgo de la voluntad de Dios, Dios me va a matar? No, no significa esto. Pero sí significa que si nos salimos del plan de Dios, no nos puede ir bien. No podemos disfrutar los alcances, los detalles, la extensión del proyecto de Dios para nuestra vida si nos salimos del plan. Qué hermoso es leer en la palabra de Dios de hombres y mujeres que fueron fieles sin saber el lugar que Dios les tenía preparado, lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Por ejemplo, Ruth. Ruth decidió seguir a Dios. Y ella no sabía, es que tengo que portarme bien, tengo que tomar buenas decisiones porque voy a ser parte de la línea genealógica del Señor Jesús. No lo sabía. Cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, y Dios tiene en su plan darnos recompensas, darnos coronas, si vivimos para Él en este tiempo, habrá cosas que nosotros digamos, oye, yo ni sabía que estaba en esta parte del proyecto. Pero ¿cuándo lo vas descubriendo? ¿Cuándo lo vas experimentando? ¿Cuándo vas tomando las decisiones de obediencia, de entrega, de amor? Ruth es un monumento de Dios a esos hombres y mujeres fieles que sin saberlo
fueron tomando las decisiones correctas hacia Dios. Y que pudieron ir experimentando en su tiempo, en su persona, en su presente, para nosotros pasado, las dimensiones de ese amor. ¿Sí? Entonces, el libro de Ruth nos habla como pocos de esa línea mesiánica. Que el hombre, eso es lo que siempre pasa, ¿no? Que el hombre, aún creyente en su falta de visión, porque somos bien miopes, ponemos en riesgo. Hoy Dios realmente quiere darnos visión, quiere darnos alcance para que entendamos que cuando nos pide que cuidemos ciertos detalles, a lo mejor nosotros no vemos la trascendencia ahora, pero la tiene, sin duda la tiene. ¿Sí? Entonces, ahora hay quienes comentan, por ejemplo, es muy común esto, vemos a personas a nuestro alrededor y decimos, oye, es que fíjate que conozco a una persona que tiene problemas, no sé, a lo mejor de salud, a lo mejor en lo económico, a lo mejor problemas en su matrimonio, a lo mejor problemas el que quieras. Y pensamos, oye, es que lo que necesita es a Dios. Y sí es cierto, pero está esta pequeña trampa, donde pensamos, tiene problema con la pareja, no, tiene que acercarse a Dios. Y sí es cierto, pero perdemos de vista qué es lo primero. O sea, lo importante es que arregle su relación con Dios, su eternidad. Los problemas que vienen por nuestro alejamiento de Dios, Dios los puede arreglar, los va a arreglar, pero no es nuestro principal problema. Por eso nos encontramos a veces con personas que se acercan a Dios porque quieren que Dios les arregle X problema. Y pasan a veces dos cosas. Dios arregla el problema, pero a veces el corazón no es sincero, no es honesto, no está buscando realmente a Dios y se alejan de Dios con el problema arreglado. Siempre me viene a la mente así ese pasaje de los 10 leprosos, ¿no? Que llegan con Jesús, Señor, queremos ser limpiados. Vayan, preséntense al sacerdote, presenten lo que Dios dice para los que han sido limpiados, o sea, los invita a creer. Mientras van de camino con el sacerdote son limpiados. Y de los 10 que iban, 9 desaparecieron. Y solo uno regresa a decirle a Jesús, gracias por haberme salvado, por haberme limpiado. A veces las personas llegan y dicen, es que quiero que Dios me arregle este problema. Y le dan un tiempo, ¿no? A ver, Dios, te doy X tiempo. Y si Dios no responde en ese tiempo, no, pues yo pensé que aquí iba a ser diferente. Y Dios que ve el corazón, pues realmente es un Dios que muchas veces está limitado, porque Dios no quiere nada más quitarnos la enfermedad, quitarnos el problema económico, quitarnos el problema familiar, quiere salvarnos. Y eso es lo que el hombre no entiende. Nuestro problema principal, el que fue resuelto en la cruz, fue perdición. El que cree en Él, dice Juan 3:16, el que en Él cree, no se pierda, que no se pierda. ¿Cuántas veces no aún como creyentes vemos personas y decimos, no, es que tal persona o tal pareja o tal familia son bien buenas personas? Es más, nada más les falta ser salvos, ser cristianos. Y también es una forma en la que no entendemos que no importa cuánto les sonría la vida, que no importa cuánta bendición tengan en lo secular, que no importa que se lleven bien o que estén integrados como familia, si no están bien con Dios, no tienen nada. ¿Cómo describe Dios en Apocalipsis a una persona que pensaba, yo soy rico y de nada tengo necesidad? ¿No? Y así vemos a muchas personas caminando por el mundo, que la vida les sonríe, aparentemente todo en orden, y Dios dice, sin mí eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. O sea, no es extraño que nuestra falta de visión vea así las cosas. Tú lees, por ejemplo, en el Salmo 73 a Asaf, un buen creyente, diciéndole a Dios, ahí en el Salmo, Dios, por poco se deslizan mis pies, por poco me caigo completamente, porque empecé a ver a los que no te conocen y vi cómo prosperaban y cómo les iba bien, y yo decía, pues ¿qué ventaja tiene ser creyente? ¿No? Así como Pablo en Romanos, ¿qué ventaja tiene pues el judío?
¿Qué ventaja tiene ser creyente? Y a través de los años, yo en varias ocasiones he escuchado así a creyentes decir, oye, yo obedezco a Dios, ya tal, y al que no lo toma en cuenta le va re bien. Perdemos de vista la eternidad. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos, si estamos aquí, hoy tú estás aquí, yo estoy aquí, porque tenemos que seguir compartiendo el mensaje fundamental de la palabra de Dios. Dios te ama. Y si aún no le conoces, ese amor significa que te está llamando para que te salves. Y si ya lo conoces, ese amor significa que te está llamando para que disfrutes de una manera mucho más profunda, mucho más amplia, lo que Dios tiene para ti. Cuando vemos la vida así, antes de preocuparnos por la voluntad de Dios, tenemos que preocuparnos por, Dios, quiero estar en el lugar donde realmente yo pueda hacer lo que a ti te agrada. Cuando invitamos a una persona a escuchar el Evangelio, la invitamos a eso, a establecer personalmente una conexión con Dios. No la invitamos a un grupo. Si fuera así, qué padre, ¿no? Oye, invítala al grupo, ya con eso ya la hizo. No. A través de todo el mundo hay miles y miles de iglesias donde muchas personas piensan, ya voy a la iglesia y ya, palomita, arreglado mi asunto con Dios. Y no es cierto. Hay personas que piensan, ya me bauticé, arreglado mi asunto con Dios, y eso no es verdad, no hay ningún fruto en su vida. Por eso ahí el asunto principal es, en mi vida Dios es el Señor. En mi vida Dios es quien gobierna. Si tú como creyente puedes responder así categóricamente sí, entonces Dios nos recuerda hoy, eso es fundamental. No te aventures, no te arriesgues a salirte de los límites que Dios puso en su palabra para tu vida. Saliéndonos de esos límites, vamos por nuestra cuenta y riesgo. Además pasa algo. Ustedes leen, por ejemplo, en los Salmos, a mí me encantan los Salmos. Cuando David estaba en una buena relación con Dios, tenía problemas, lo perseguían, estaba así. Él sabía, mi vida, hoy estoy, mañana quién sabe, porque literalmente todo el tiempo que lo persiguió David, que fueron muchos años, él sabía, en cualquier momento me puede matar. Pero cuando David estaba en esa estrecha relación con Dios, él decía, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Y estaba contento, estaba gozoso. Este Salmo 23, que también estudiamos hace no mucho, refleja la confianza de David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Estaba confiado en el amor de Dios. ¿Sí? Gozoso en lo que Dios estaba trayendo, aún en la prueba, aún en la dificultad, y estaba satisfecho, una oveja satisfecha. Cuando David se distancia de su relación con Dios, encontramos que David mismo escribe, dice, se volvió mi verdor en sequedad. Y esa es la experiencia que muchas veces como creyentes vivimos, porque habiendo disfrutado la intimidad con el Señor, nos alejamos del Señor y dejamos de disfrutar nuestra vida. Pero ¿sabes? El que dejemos de disfrutar nuestra vida es una forma en la cual Dios nos llama de regreso. Piensa en tu propia experiencia. Que dejas, que te desconectas del Señor, que te alejas de Él, que lo empiezas a seguir, como a veces pensamos que se puede y no se puede, seguirlo de lejos, ¿no? Y entonces el espíritu se constriñe, el espíritu se entristece, tú dejas de disfrutar tu vida, y eso es una forma en la cual Dios te dice, regresa. Si Dios nos permitiera disfrutar nuestra vida alejados de Él como creyentes, ¿sabes qué pasaría? No regresaríamos. No lo volveríamos a buscar. Por eso David dice, mientras callé, ¿en qué sentido? Mientras no pedí perdón, mientras no reconocí que estaba alejado, dice, mis huesos se envejecieron. Se convirtió lo que era antes un gozo, era ahora un lamento. Y esa es la forma en la cual Dios trabaja en el corazón para decirnos, tú ya sabes lo que es vivir feliz, tú ya sabes lo que es vivir con gozo, regresa. Israel es otro ejemplo para nosotros, porque Dios le dice a Israel,
dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, la fuente de vida, la fuente que brota continuamente, y fueron y se cavaron una cisterna rota, fracturada, que por más que le echan, se no retiene agua. Qué hermoso es que Dios trabaje en nuestra vida para decirnos, ¿sabes qué necesitas? Amarme más. ¿Por qué yo te hablo y te insisto en este asunto de que lo que tú necesitas, o yo necesito, es amar más a Dios? Porque Dios no puede amarme más a mí. La palabra de Dios es tajante y dice, Dios ya nos amó con todo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos amó con todo. Pero nosotros a veces vamos a ver, somos como los niños, ¿no? Chiquitos. Pídele de su bolsa de papas a un niño. Y abre así la bolsita, así por la mera orillita, ¿no? Se asoma. Saca la más chiquita, ahí en la boca de la bolsa, si puede, la troza para que todavía salga más chiquita, toma, ¿no? Y así somos con Dios. ¿Por qué? Porque no amamos. Todavía, la verdad es que yo creo que de este lado de la eternidad no vamos a poder amar a Dios como Él nos ha amado. Imposible. Tenemos una naturaleza echada a perder, egoísta. Pero sí podemos avanzar en decirle a Dios, Dios, trabaja en mi corazón para que yo pueda amarte más. En la palabra de Dios lo que nos encontramos son los nombres de personas que fueron tomando la decisión de amar a Dios. Olvídate de lo que hicieron. Lo que hicieron fue consecuencia de su amor a Dios. No hay de otra. Sin amor, Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas, angélicas, y repartiera mis bienes para ser repartidos en los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, si hiciera esto, lo otro, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? La palabra de Dios nos habla de esas personas que decidieron amar a Dios. Y entonces Dios, con una sonrisa enorme que no nos podemos imaginar, dijo, ahora sí, voy a trabajar en tu vida, voy a usar tu vida. ¿Y sabes qué? Tú vas a ser bendecido. Y disfrutaron su vida enormemente. Tú ves a un Pablo, por ejemplo, preso. Ves a un Pablo que dice, comparte en uno de los pasajes, dice, me han asaltado, he naufragado, me han apedreado, ¿no? Me han azotado con varas 39 veces, 40 veces menos uno, varias veces. Pero ves a un Pablo que en lo que le pase, está contento. A mí me impresiona mucho ese pasaje donde está Pablo y Silas en Filipos, encarcelados, así en el último calabozo, y están cantando. Como decía Sandro, tú y yo fácilmente estaríamos lamiéndonos las heridas. Ay, ¿cómo me pasa esto a mí si yo vengo a predicar la palabra de Dios y ve lo que me sucede? Pero ellos disfrutaban su vida porque antes que su vida estaba su amor a Dios. Yo quiero regresar contigo a un pasaje que ya vimos hace un par de semanas. Y en ese momento nos enfocamos en este pasaje y dijimos, aquí Ruth está manifestándole a Noemí su deseo de ser fiel, de ser esa amistad, de ser ese apoyo incondicional para su vida. Desde ese punto de vista es hermosísima la propuesta o la declaración de Ruth. Pero ahora yo quiero que vayamos otra vez a ese pasaje y que veas, esta declaración no es nada más de Ruth. Es una declaración a la cual Dios hoy, a ti y a mí, nos quiere recordar, porque ya lo sabíamos, nos quiere recordar qué es lo que realmente representa para el creyente, para el que ha vuelto a nacer, lo que representa esa conversión. Vamos a leer Ruth 1:16 con este enfoque. Dice, respondió Ruth, pon tu nombre. Respondió Arturo, respondió Sara, respondió Sandro, respondió Marisol, no me ruegues que te deje. ¿Y con quién es este diálogo? No es con la suegra, es con Dios. Dice el pasaje, no me ruegues que te deje y me aparte de ti.
Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Quiero que notes cómo, desde el punto de vista de Ruth y Noemí, esta era una decisión tan dramática, tan drástica, tan contrastante, porque Ruth iba a dejar todo, iba a dejar su vida, iba a dejar su familia, iba a dejar la tierra que conocía. Pero eso es exactamente lo que implica nuestra conversión. Cuando tú le pides a Dios que entre a tu corazón, para que realmente Él pueda entrar a tu corazón, ¿sabes qué tuviste que decirle con sinceridad? Cambia mi vida. Porque Dios no entra a ninguna vida en la cual no quiera ser cambiada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si Dios no te ha hecho nuevo o no le has dado permiso para hacerte nuevo, no podemos ser salvados. Por eso este pasaje nos habla de la conversión. Cuando nos podemos examinar lo que ocurrió en nuestra vida a partir de ese momento, ¿qué es lo que vemos? Que cambia nuestras vidas y que las va cambiando, aunque a veces ni cuenta nos damos. Mira, en la semana estábamos platicando ahí en familia y de repente estaba mi esposa compartiendo algo y dice algo así. Dice, no, es que su papá no es el hombre con el que me casé. Ya te imaginas mi cara, ¿no? Me casé hace 21 años. Y bueno, el tema por el que te comparto esto es porque ella estaba compartiendo cómo Dios ha trabajado en mi vida. Claro, si tú me preguntas, oye, ¿cómo eras hace 21 años? Yo diría, pues yo creí que estaba bien. Pero a los ojos de Dios, o sea, si hoy necesito seguir siendo transformado, pues hace 20 años, pues mucho más. Pero ese es el trabajo de Dios y eso es lo que tenemos que estar buscando continuamente en nuestra vida. Dios, por favor, no me dejes como estoy. Ahora, no es que a Dios tengas que rogarle. Esto es realmente la forma en la que te quiero explicar. Deberíamos tener esa actitud. Dios, no me dejes como estoy. Por amor a mí y por amor a los que me rodean. Y ese es el trabajo de Dios. Pero ¿qué implicó? Pasos de obediencia, pasos de reconocer, esto hay que cambiarlo, pasos de reconocer, aquí hay que avanzar. Qué triste sería, poniéndolo en estos términos, que después de 20 años la gente a tu alrededor tenga que decir, es que sigues igual. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿En qué te ha cambiado? Ahí sí para llorar. Pero ¿qué es lo que Dios invita? ¿Qué es a lo que Dios nos invita? A que recuerdes. Cuando vienes a Cristo, el proyecto es cambiarte, continuamente cambiarte. Y eso solo se logra cuando tú cada día le dices a Dios, Dios, yo quiero amarte más. Si yo te amo más, voy a estar más dispuesto a arrojarme a ese amor, a arrojarme a esos planes, a arrojarme a esa obediencia. Y que yo sepa, Dios lo hace porque me ama. Venir a Cristo es dejar de vivir en la corriente que antes vivíamos. En un sentido práctico es romper el molde y decirle a Dios, te autorizo para que cambies mi corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú seas tan diferente como en un sentido práctico le autorices a hacerlo. Verdaderamente el plan de Dios para nuestra vida es ámalo más. Y cuando voltees para atrás, tú vas a ver a una persona bien diferente a la que Dios va haciendo, va construyendo, va transformando. Lee los evangelios y te vas a encontrar con muchas personas de las cuales Jesús dice, ahí está Simón el leproso, pero ya no lo es más. Ahí está María, de la que salieron 7 demonios, pero ya no más. Ahí está la mujer pecadora, pero ya no más. Y esa es la realidad del que acepta a Cristo. Él te hace completamente nuevo y hace que tu vida realmente la empieces a disfrutar. Hoy te invito a que tú le digas a Dios, Dios, yo no tengo otro motivo para vivir. Esa es la realidad, nada más que a veces no lo creemos. A veces pensamos que aquí todavía hay mucho por alcanzar. Y Dios dice, acuérdate que eres extranjero y peregrino. Que vinimos con nada y con nada nos iremos. Y lo único que trasciende a la eternidad es lo que hicimos por amor a Dios.
yo te invito a que si hoy es el día en el cual tú estás escuchando del amor de Dios y todavía no es una experiencia personal en tu vida, arregla tu vida con Dios. No tardes más. ¿Qué esperas? También te invito a ti que ya lo conoces, que ya has visto esos cambios, pero que hoy también reconoces, Dios, yo sé que podrías haber hecho más, que podrías ser alguien más transformado, más cambiado. Que hoy le digas a Dios, Dios, ya entendí que lo que necesito es amarte. ¿Oramos? Señor, te doy gracias, porque hoy me llamas una vez más. Me pones frente al espejo de tu palabra y me dices que algo me hace falta. Y eso que me hace falta tiene nombre, se llama Jesús. Yo quiero que mi vida sea cambiada por ti. Reconozco que mi vida no ha cambiado en nada, que me he esforzado, que lo he intentado y que he llegado al mismo lugar, fracaso y frustración. Por eso hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón, que me perdones, que me limpies, que lo hagas tú, que sea tu sangre la que con poder transforme todo lo que yo soy y me deje limpio ante tus ojos. Quiero recibir esa justificación que solo se obtiene por creer en ti y entregarse a ti. Te quiero creer, quiero arrepentirme y quiero ser cambiada completamente. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Y Dios, hoy también te queremos pedir, todos aquellos que hemos visto tu trabajo en nuestra vida, que hemos probado lo que significa caminar junto a ti, que nos hemos deleitado tantas veces en tu compañía, que hemos visto tu amor, pero hoy entendemos que siempre hay la oportunidad y el avanzar en amarte más. Dios, déjame amarte más. Dame un corazón sabio. Dame un corazón que realmente vea las cosas con su justo valor, que sepa proyectarlas hacia la eternidad y que sepamos escoger correctamente a qué dedicamos nuestra vida, nuestros afectos, nuestro tiempo, porque hoy entendemos que lo que falta en nuestra vida no es hacer más cosas o dar más, sino amarte más. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.